Bien, entonces hemos trabajado capítulo 10, ahí están asignados. Capítulo 9, los múltiplos de 3. Y capítulo 7, los múltiplos de 4. Entonces vamos a hacer algunos del capítulo 7. ¿Bien? La pizarra para 15, vamos a hacer un par de pizarras de resolución del problema. Bien. Entonces vamos a ver 16 y vamos a resolver. Voy a buscar el capítulo 7, permítanme. 7 múltiplos de 4, lo habíamos dicho. Bien, puede ser interesante. Capítulo 7, 4 de acá. Quiero alguno que sea de demostrar. Sí, el 24 puede ser. Bien, entonces nos dice este ejercicio sea phi un automorfismo de un grupo G. Bien, luego demostrar que el conjunto H formado por todos aquellos elementos del grupo que quedan fijos mediante phi, bien, es un subgrupo de G. Ok, bien, ¿cómo atacamos este problema? Escucho qué ideas me vienen a la cabeza. Bien, H, phi está dado, ¿no? Bien, o sea, podemos En la hacer una función. esquemita. Entonces tenemos, perdón, voy a duplicar exactamente igual este. Entonces tenemos G, un automorfismo es un isomorfismo de la función del grupo en sí mismo. Entonces vamos a dar un conjunto aquí, o un subconjunto, que tiene la característica que este conjunto H, ¿no?, son todos los elementos que mediante phi manipular. Está muy pequeño. Bien. Entonces son todos aquellos elementos que mediante phi se transforman en ellos mismos. ¿Okay? Eso es Automorfismo. H, ¿no? Porque vean que la característica que nos da es que H son todos aquellos elementos del grupo que al aplicarle phi nos vuelve a dar el mismo elemento, ¿no? Entonces quiere decir que un elemento por aquí, A, por ejemplo, su imagen es A. el mismo A, ¿no? ¿Se entiende? Quedan fijos. Un elemento B aquí, su imagen es el mismo B acá, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo probamos que H es un subgrupo? Para probar que H es un subgrupo, entonces lo que debemos de hacer es que Y es una definición. tomamos dos elementos en H
Y con esto debemos de probar que uno por el inverso del otro también está en H, ¿no? Esa es la definición de subgrupo. Bien, entonces, ¿cuáles son las hipótesis? Aquí que A y B pertenecen a H significa que phi de A es igual a A, y que B pertenece a H significa que phi de B es igual a B. Luego, ¿qué es lo que queremos demostrar? Que si aplicamos phi a A por B inverso, el resultado sigue siendo A por B inverso. Esto lo deja. Bien, entonces demostremos esto, que es lo que nos interesa. Para ello, sencillamente ponemos phi de A por B inverso, que sabemos que esto, al ser un homomorfismo, lo podemos separar, phi de A por phi de B inverso, y esto sabemos que es phi de A por phi de B todo inverso. Y ahora usamos la hipótesis, es lo que está en verde, ¿no? Phi de A es A y phi de B es B, aplicado al inverso, y ya está. ¿Se entiende? Sí. Bien, está bonito ahí este ejercicio, porque tener claro qué es lo que nos piden, ¿no? Bien, vamos a buscar otro. Vean, hay unos ejercicios de este capítulo 7 que no vimos, algo sobre algo que se conoce como automorfismos internos inducidos por un elemento. Si es algo que nosotros no hemos visto en las clases, en las pizarras, entonces esos ejercicios no los hacen. Pero quiero proponer, a ver, está interesante, el 32, que es un poco de cuentas. Vamos a ver. .32 dice lo siguiente: sea phi de Z50 en Z50 un automorfismo. Un automorfismo con ese automorfismo aplicado a 7 que nos da 13. Bien, nos pide determinar una fórmula para la función phi, determinar una fórmula para phi de x, ¿bien? Para la función phi. Entonces sabemos que es automorfismo, ¿no? Z50 tiene 50 elementos y conocemos que la imagen de 7 es 3. Bien, ¿cómo procedemos aquí? Vean que por cómo es este grupo, que sabemos que el 1 es un generador, basta conocer la imagen del 1. Nuestro objetivo es encontrar phi de 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué proponen? Les doy unos 5 o 10 minutos para que lo piensen, lo revisen y luego lo cuadramos juntos, ¿de acuerdo? Nueve minutos, con mucho, a partir de ahora.
N-1. Lic. ¿Sí? Estos ejercicios son del capítulo 6, no son del 7. Hijo de pucho. Cierto. Bueno. Hijo de pucha. Sí, perdón, he estado enchimolado aquí. Bien, de hecho, gracias por hacerlo notar, porque ya iba aquí. Bien, entonces, en todo caso, esto, perdón, entonces 624 y 632. Bueno, pero ya que estamos ahí, entonces
Bien, no vamos a invertir más tiempo en esto, solo les voy a dejar que la clave es, perdónenme, no sé, pero ¿saben? Lo que pasó es que como los ejercicios están al final, ¿no? Entonces yo ahí busco el inicio del capítulo y luego le doy para atrás. Entonces puse el capítulo 7, pero vi los ejercicios hacia atrás. Bueno, la clave es encontrar fidel. Bien, sabiendo que phi de 7 es 13, entonces de alguna manera lo que tenemos que resolver es por quién tengo que multiplicar 7 de los números del 0 al 49 para que me dé 1 módulo 50. ¿Bien? Esa es la clave. Bueno, entonces lo dejamos ahí. Listo, perdone, Vamos a ver entonces unas pizarra más. Y ahora sí vamos al capítulo 7. ¿No? Bien, ahora me voy a concentrar. Ok, pongo el capítulo 8, el inicio del capítulo 8 y doy para atrás. Okay. Bueno, vamos a ver. Sí, de hecho les dije algo que, o sea, estaba perdido porque les dije el contenido que no bien. Pero bien, ya está. Ok, capítulo 7, perdón. Entonces, el capítulo 7, los múltiplos de 4. Voy a buscar alguno que sea de demostrar. Bien, que va todo sobre clases laterales izquierdas y derechas, y luego el teorema de Lagrange. Okay. Entonces vamos a irnos a un grupo de demostrar. Bien, entonces por ejemplo el 40, 740. Demostrar que un grupo de orden 63 debe tener un elemento de orden 3. Bien, entonces, pues esto sabemos por el teorema de Lagrange que todo subgrupo de un grupo divide el orden del grupo, ¿no? La cantidad de elementos divide el orden. Y una de las consecuencias fue que todo el orden de todo elemento de un grupo divide al orden del grupo, ¿no? Entonces aquí esa condición está más o menos bien, ¿no? Que 3 divide a 63, pero que 3 divide a 63 no significa que ese grupo tenga subgrupos de orden 3 o que tenga elementos de orden 3. No es siempre cierto. Aquí nos pide entonces demostrar que en efecto tiene un elemento de orden 3. Bien, entonces les doy un momento para ideas. Bien.
ver aquí la membresía. Ahora sí. Ideas. ¿Ok? Les doy entonces un par de minutos para que lo piensen. La estrategia será esa, propongo un ejercicio, lo pensamos, piensen un poco ustedes, luego me plantean sus sugerencias y intentamos llegar a una solución.
¿Qué ideas entonces? El 63 lo podemos descomponer en múltiplos. ¿Sí? Yo pensaba lo mismo, se lo mandé por un mensaje. Ok, vamos a verla ahora. Podríamos tomar en cuenta que 3 es divisor de 63, ¿ok? Sí, vean, en efecto, nosotros sabemos esto. Nos tomamos un elemento A que pertenece, ok, tenemos un grupo, el orden de este grupo es 63. Entonces, si tomamos un elemento que pertenece a ese grupo, por la consecuencia que es el teorema de Lagrange, este elemento puede tener orden igual a ¿qué elemento? Igual a 1, los divisores de 63, no es una condición necesaria. Entonces el orden de A puede ser 1, 3, ¿qué otra cosa? 21. 21, 7. 7, perdón. 9. El orden de A debe de dividir al orden de ese grupo. Bien. 21, Liz. 9. Sí, 7 por el 9 es 63, el 3 por el 21 y el 1 por el 63. ¿Bien? ¿Están de acuerdo que esos son los posibles órdenes? Esto por consecuencia de Lagrange. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver todos esos posibles órdenes. Bien. Perdón. Entonces, bueno, aquí es de tener un poco claras las ideas. Vean, descartemos esos casos entonces. ¿Bien? ¿Qué pasa si el orden de A es 63, por ejemplo? Vamos a empezar del más grande. Bien, esto quiere decir que A la 63 nos da la identidad, ¿no? ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí. Y esto quiere decir que A la 21 a la 3 es igual a la identidad, ¿no? Descompongo ahí el exponente. ¿Para qué? Para obtener el 3 como exponente, ¿no? ¿Bien? Y así entonces, de esto que podemos concluir que el elemento A a la 21, ¿qué orden tiene? 3. orden 3. Porque así A a la 21 elevado a la 3 nos da la identidad. Entonces quiere decir que el elemento A a la 21, que está en G, ¿no? Porque si A está en G, A la parte potencia de A debe de estar en G. Entonces, en ese caso ya encontramos un elemento que es de orden 3. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí. Vamos a ver los otros casos. Creo que hay un par de casos que no están fáciles. Si A es igual a 21, si A es de orden 21, entonces podemos hacer un arreglo similar aquí. Si A es igual a 21, quiere decir que A a la 21 es mi identidad. Esto quiere decir que A la 7 a la 3 es igual a la identidad. Entonces esto quiere decir que el elemento A la 7 tiene orden 3. ¿De acuerdo? Esto va a ser bastante similar. Vamos a ver 9. Si A es de orden 9, pues también de orden 9. Entonces A a la 9 es la identidad. Entonces vemos que A a la 3 es la identidad. Entonces
orden de A a la 3 es 3, ¿no? ¿Se está entendiendo, no? Sí. Entonces ya descartamos estos primeros. El 7 no se puede hacer este juego, porque el 7 no es múltiplo de 3. Entonces este jueguito ya no nos funciona. El 3 es 1. El 7 es 1 también. Luego, si A es igual a 7, ya lo veremos. Si A es igual a 3, si A es de orden 3, ok, ¿no? Aquí ya está. ¿Se entiende, no? Porque si ya el orden de A es igual a 3, entonces ya está el elemento de orden 3. Entonces en ese caso está bien. Y nos faltará si A es igual a 1. Si el orden de A es igual a 1. Bien. Pero en este caso, si el orden de A es igual a 1, No cumple. No genera 3. estaríamos diciendo No genera 3. que A es la identidad, ¿no? Bien. ¿Se entiende? Porque el único elemento que tiene orden 1 es la identidad. Que operado consigo mismo me dé. Entonces, La 1. este ok, ¿no? Porque porque si A es la identidad, tomamos entonces, tomemos un elemento distinto de la identidad. Bien. O vamos a hacer así. Vean qué bonito, ¿no? Como digamos ahí. A que pertenece a G y vamos a seleccionar aquí A distinto de la identidad. Entonces, si A es distinto de la identidad, ¿qué sucede? Quitamos este caso, ¿no? ¿Se entiende? Porque de hecho, si A es la identidad, A la 63 desde luego es la identidad, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Y A la 7 sería la identidad, ¿no? Entonces, nos faltaba ese detalle. ¿Se entiende eso, chicos? No. Sí, O sea, el único elemento que operado consigo mismo una vez me da la identidad es la misma identidad. ¿Bien? Entonces, de orden 1, vamos a poner aquí la observación, el único elemento. Qué bonito este ejercicio. El único elemento de orden 1 en G es la identidad. Bien. Ahora, entonces, ¿qué nos hace falta en este caso? Bien. Pues bueno, ataquemos ese caso. Entonces, ven que cómo se resuelve ese tipo de ejercicio, ¿no? Bien. El orden de A es 7. Entonces, si tenemos ese caso, o sea, vemos todos los casos posibles y vemos que en cualquiera de ellos, o debemos de justificar que en cualquiera de ellos obtenemos un subgrupo de orden o un elemento de orden 3. Falta el caso 7. Entonces, ¿qué pasa si ese elemento es de orden 7? Bien. Si ese elemento es de orden 7, 7 es primo, ¿no? Por ahí creo que está el jueguito. Bien. Si un elemento de orden 7 quiere decir
aquí, a ver, vamos a ver varias ideas. Si hago el grupo generado por A, ¿bien? Es decir, A a la 0, que es la identidad, A la 2, y va a llegar hasta A a la 6. Bien. Esto es un subgrupo de G, ¿no? Bien, lo sabemos. Y A a la 7 vuelve a la identidad, ¿no? Eso es lo que significa esto. Entonces tenemos este dato. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Okay. Sí, aquí no lo veo tan claro. Pero se entiende lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, sí se entiende que... Se entiende, ¿no, chicos? Aquí hay muchas ideas. Este, por ejemplo, es un grupo Z6. Cíclico. Este es un grupo cíclico. Bien, y de hecho, al ser de orden 7, lo que hemos demostrado aquí es que el orden de A es igual al orden de A al cuadrado, igual al orden de A al cubo, igual al orden de A a la cuarta, igual al orden de A a la 5, igual al orden de A a la 6. Todos estos tienen orden 7. ¿Se entiende, no? ¿Por qué? Sí, el módulo. O sea, en este caso, ¿bien? Este caso, creo que la clave va a estar aquí. Este caso, es bien, vamos a ver. Sí, estoy ahí un poco que hay un jueguito, ¿no? Este es el caso que A tenga orden 3, ¿no? Entonces, si A no tiene orden 3, entonces puede tener este y este. Pero en estos casos ya está demostrado, no está resuelto. ¿Bien? Entonces, si A no tiene orden 3, bien, entonces voy a poner aquí, ¿ven? Este es el caso. Si el orden de A es distinto de 3, ¿bien? Entonces, sí, aquí hay un detalle más. Tomamos un elemento arbitrario, ¿no? Sea A que está en G, distinto de la identidad, ¿bien? Entonces, todo elemento A de ese grupo puede tener orden 3
que ya estaría ok. Y si no tiene orden 3, entonces tendría orden 9, orden 21, orden 63, que ya están todo ok. Y si no es ninguno de esos, tendría orden 7. ¿Okay? Entonces, si A es distinto de, o tiene orden distinto de 3, bien, entonces todos los elementos, vamos a ver cómo lo planteo esto, todos los elementos del grupo de G, sin incluir la identidad, ¿no? ¿Bien? Tienen orden 7. ¿Cuántos elementos serían distintos de la identidad? 62 elementos. 62 elementos. Y ese es un par. ¿De acuerdo? Entonces, si es distinto de orden 3, o sea, si yo tomo cualquier A, ¿no?, de los otros 62 elementos de ese grupo de 63 que son distintos de la identidad, son 62 elementos. Y resulta que de esos 62 elementos, ninguno tiene orden 3, ¿bien? Entonces pueden tener estos órdenes, que si alguno de ellos tuviera este orden, ya estaría resuelto, pero si ninguno tiene orden 3, ni orden 3, ni orden 9, ni orden 21, ni orden 63, estaríamos diciendo que todos los 62 elementos restantes tienen orden 7. ¿Se entiende? Todos los restantes tienen orden 7. ¿Bien? Entonces, vean que por cada elemento de orden 7, si A tiene un elemento de orden 7, entonces vean que aquí tendré 6 elementos de orden 7, ¿lo ven? Por cada elemento de orden 7, si hago sus potencias, tendré un elemento de orden 7. ¿Lo notan? Sí. ¿Bien? ¿Por qué? Porque 7, un grupo de 7 elementos es cíclico y todos sus elementos no nulos son generadores. Sí. ¿Bien? Por ejemplo ¿no? Vean, el A al cuadrado. ¿Por qué el orden de A al cuadrado será 7? Hago A al cuadrado. Por A al cuadrado nos da A a la cuarta, ¿no? A al cuadrado al cubo, o sea, A al cuadrado nos da a la 1, A al cuadrado. A al cuadrado, a la cuarta, A al cuadrado al cubo nos da A a la 6, y ven que nos va dando los mismos elementos de ahí, ¿no? A al cuadrado a la cuarta nos da A a la 8, pero ya sé que A a la 7 es la identidad, entonces nos da solamente A. A al cuadrado a la 5 es igual a la 10, pero A a la 7 es la identidad, entonces nos queda A a la 3. ¿Se entiende? Y ven cómo cualquier elemento de estos tendrá orden 7, porque si lo hago luego a la 6 nos da A a la 12, que sabiendo que A a la 7 es la identidad nos da A a la 5, y finalmente A a la 2 a la 7, esto es la identidad. Bien, entonces A al cuadrado, todos los elementos ahí tienen orden 7. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué concluimos con esto? Que por cada elemento de orden 7 en G hay 6 elementos. ¿De acuerdo? Si yo tomo el A, por ejemplo, entonces está el A al cuadrado a la 6. ¿Bien? Hay 6 elementos. Esto significa que
elementos de orden 7 en G es múltiplo de 66. Es múltiplo de 6, perdón. ¿Entiende, no? Sí. Pero aquí ya está resuelto. Pero 6 no divide ¿A 63? a 62. ¿Y por qué nos interesa el 62, no? ¿Por qué nos interesa el 62? Porque estamos diciendo que, vean, vamos a ver los distintos casos. Los distintos casos es que todos los elementos sean de orden 7, o mejor, o vean, sí, es que el razonamiento está así. Creo que los casos hay que distribuirlos mejor, pero ahí está la solución. Orden 63, entonces, de los 62 elementos restantes, puede ser que todos sean de orden 7, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, si todos son de orden 7, de esos 62 elementos restantes, aquí está la contradicción. No puede ser que todos sean de orden 7. Entonces, ¿qué significa que no todos sean de orden 7? Pues que entonces habrá uno de orden 3, por lo tanto ya estaría demostrado el resultado, y si no hay uno de orden 3, entonces será de orden 9, 21, 63, que en cualquiera de estos casos habría un elemento de orden 3. ¿Se entiende la lógica del ejercicio? Sí. Sí. Bien, perdonen que yo nunca lo había, este ejercicio creo que no lo había resuelto, pero ven cómo es de ordenar un poquito las ideas, colocar ahí lo que queremos demostrar, y aquí ahora lo que hace falta es ordenar esta solución. Bien, ordenarla en el sentido que habría que comenzar así, ¿no? Sea A un elemento, sea A un elemento del grupo G distinto de la identidad, ¿sí? O mejor dicho así, consideremos el conjunto de los 62 elementos distintos de la identidad, ¿sí? ¿Qué pasa? Esos 62 elementos, todos, los casos son, todos son de orden 7, o hay al menos uno que no sea de orden 7, pero si hay al menos uno que no sea de orden 7, será de alguno de estos órdenes. Entonces, si todos son de orden 7, si todos esos 62 elementos son de orden 7, entonces llegamos a una contradicción, ¿bien? ¿Y cuál es la contradicción? Que por cada uno que hay de orden 7 tendría que haber 6 elementos. 6, ¿bien? Entonces el total de elementos de orden 7 tendría que ser múltiplo de 6, pero 62 no es múltiplo de 6. Bien, entonces quiere decir que no todos los elementos son de orden 7. Eso quiere decir que existe al menos un elemento de orden que no es 7. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Estos otros 4 órdenes, que en esos otros 4 órdenes está garantizado que hay un elemento de orden 3. Bien, por lo tanto, se demuestra que ese grupo tiene un elemento de orden 3. ¿Se entiende, no? Sí. Qué macizo. Bueno, entonces tomen una captura, intenten ordenarlo, y así es esto de resolver problemas. La idea es que tomen un problema y lo despedacen a ideas, viendo qué es lo que hay que hacer, y ya está. Listo, pues chavales, entonces vean, la semana que viene, entonces, seguro nos veremos todos los días, entonces un par de días lo dedicaremos a seguir resolviendo problemas. Pilas con la tarea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, se pueden crear un ítem, vean. Un grupo de orden 63 seguro tiene elementos de orden, y ponen cualquier cosa, ¿no? De orden 1, sí, la identidad.
¿Y de orden 3? Sí, porque aquí lo acabamos de demostrar. Y luego ponen algún par de órdenes que no. Por ejemplo, desde luego, un orden que no sea un divisor de 63, pero no pongan solo dos órdenes que no sean divisores de 63, muy trivial. Pero quizás poner alguno de estos otros no puede hacer que exista un elemento de orden alguno de estos. ¿Bien? Ojo, que aquí no estoy diciendo que no exista un elemento de orden 7. Lo que no puede suceder es que todos los 62 distintos de la identidad sean a la vez de orden 7. Eso no puede ser. ¿Bien? ¿Se entiende, no? Entonces, vean, ese nivel de análisis en los ítems es lo que yo quiero ver. Bien, listo, pues pilas a estudiar y nos veremos el lunes. Estén bien. Recuerden que mañana no nos veremos. Listo, gracias, Alex. Bien, Gracias, chao, Listo. chao. Puedo poner la otra pizarra. Anterior. Ok, ahora voy. Bueno, pero la pizarra anterior era del capítulo 6. Pero ahora lo pongo. Bien, ahora estoy compartiendo el nuevo. Bien, esta es la anterior. Gracias, Luis. Bueno, cuídense, chao.